Monster tenía partes duras, donde se planteaban preguntas profundas sobre el bien y el mal, y sobre dudas relacionadas con la pena de muerte. Finalmente, Tenma apunta la cabeza con el arma a Johan, preguntándose si apretará el gatillo o no. En una historia normal, el buen protagonista gritaría algo así como «Nunca te perdonaré» al villano, y lo mataría. Con esa justificación sería suficiente, ya que tiene motivos para decir «Nunca te perdonaré» y arrebatarle la vida. Pero en mi manga no sucede. Esto se debe a que el manga no da una respuesta. De hecho, habría muchos lectores que hayan quedado insatisfechos con el final de Monster, porque al final no da una respuesta clara e inequívoca. Hoy día, Monster, Kenzo Tenma, la libertad y la responsabilidad. Ya he hablado de Naoki Urasawa y una de sus obras más importantes, Monster, la cual trata sobre Kenzo Tenma, un doctor japonés radicado en Alemania que en un momento de su vida se ve obligado a elegir entre salvar la vida del alcalde o la de un niño. Al elegir a este último, se da cuenta que no eligió bien, que su elección fue una condena para otros. Así que decide tomar responsabilidad y acabar con Johan, aquel niño que hace muchos años salvó. La historia de Monster trata a grandes rasgos sobre cómo el ser humano puede convertirse en el peor mal que existe. Ya hice un video sobre eso y no me voy a detener en ese tema, pero también trata otros puntos, y el que vamos a ver hoy es la libertad y la responsabilidad. Como dice Sartre, en el existencialismo es un humanismo. El hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Según la Real Academia Española, libertad se puede definir como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. En este sentido, entramos a la definición de Sartre. El ser humano es libre de elegir lo que quiera ser. Un médico, un psiquiatra, un abogado o un asesino. Pero siempre tiene que responder frente a esos actos. Es decir, la responsabilidad es una condición inherente al ser humano. Por el simple hecho de nacer libres, al elegir algo, tenemos que hacernos responsables de eso, porque es responsable de los actos. Esto puede pintarse de manera hermosa, ya que el ser humano puede elegir su propio futuro, pero no todo es blanco o negro, también hay tonos grises, y aquí es donde entra Monster. Según el propio Urasawa, Monster tomó ciertas partes de Frankenstein, el libro. Ya hice un video sobre Frankenstein que lo voy a dejar en alguna parte, y por lo mismo no me voy a detener, solamente decir que Tenma refleja de manera explícita la creación de algo monstruoso. Él no es el monstruo, él es el creador del monstruo, el verdadero Víctor Frankenstein, el que en la actualidad se conoce como un científico loco. La diferencia fundamental es que en el libro, Víctor Frankenstein se hace cargo de la bestia, o intenta hacerlo, al igual que Tenma escoge destruir su propia creación, destruir lo que salvó, para que no genere más problemas en esta sociedad. Entonces, Sartre enfatiza que la responsabilidad implica una carga fundamental de libertad. Somos responsables porque somos libres, y somos libres únicamente al ser responsables. No solo somos libres para elegir nuestras acciones, sino que también somos responsables de las consecuencias de esas acciones y de esas elecciones. En este contexto, la autenticidad radica en la totalidad de nuestra libertad y responsabilidad. Tenma escoge salvar a Johan, pero luego se da cuenta de que es un monstruo sin sentimientos, y se hace responsable de sus actos, se hace responsable de la creación que hizo. Pero la gran mayoría de los que vieron Monster puede darse cuenta de que no logra su cometido, no logra apuntar y disparar con el arma, pero esa no es la única manera de hacerse responsable. Recordemos que casi al final, nuevamente le salva la vida a Johan, dejándolo en una especie de estado comatoso.
Y este punto en específico, no el estado comatoso, sino que lo que ocurre después, es lo que provoca que Tenma tome responsabilidad de los hechos, tome responsabilidad de su elección. No solamente lo salvó una vez, sino que dos. Y no solamente tiene que hacerse responsable de Johan al ir a visitarlo, sino que también de los males que pueda haber acarreado. Es por eso que sabemos que él está en una especie de ayuda humanitaria para salvar a personas en algún lugar del mundo. Cual Frankenstein, al crear el monstruo, Tenma se siente absolutamente culpable. No sabe qué hacer más que destruir su creación, pero finalmente no puede. La responsabilidad es el hecho de solucionar lo que ha provocado o ayudarlo a soportar su carga. Es por eso que a pesar de que al final ya ha hecho una vida, el doctor va a visitar a Johan porque sabe que es responsable de ella. Y no solamente de ella en el presente, sino que también del pasado. Es por eso que averigua también cuál es el nombre original de Johan, aunque no nos lo muestran. Entonces, la libertad, vista desde el punto de vista de Monster, podríamos decir que es más existencialista que cualquier otra cosa, ya que en específico con Tenma nos muestra que las elecciones que hacemos libremente nos hacen responsables de estas. Así como Tenma al salvar a Johan, Tenma tiene que hacerse cargo de las atrocidades y barbaridades que realiza su creación o su salvación. Pero dime tú, ¿qué te pareció? ¿Has visto en alguna otra parte esta libre elección pero responsable? ¿Crees que la libertad debe tener responsabilidades? ¿O la libertad es simplemente la elección y la capacidad de elegir algo porque sí, sin tomar en cuenta las consecuencias que acarree? Te leo en los comentarios y nos vemos la próxima.